Muy buenas tardes a todos por estar aquí. Gracias una vez más por seguir estas tertulias de la Carta Malacitana. Muchísimas gracias al PIMPI, como siempre, por acogernos de esta manera tan maravillosa como lo hace. Último martes del mes de octubre, nos queda una tertulia para completar el año. Sabéis que en diciembre ya no hacemos tertulia, pasaremos a enero. Bueno, hoy vamos a hablar de algo que puede resultar muy interesante para revitalizar un sector que realmente lo necesita. Pero es un sector que representa la historia de Málaga, al menos la historia probablemente desde la Reconquista, quizá antes, pero desde la Reconquista hasta nuestros días, que es la pasa malagueña. Se ha hablado mucho y aquí lo hemos tratado en alguna ocasión, a ver si puede, la música ambiente, si la pueden cortar, por favor. Gracias. Se ha hablado mucho de que Málaga en el siglo XIX, como todos los que leen historia o gustan de la historia saben, fue la segunda potencia industrial de nuestro país. Había ferrerías, es decir, los primeros altos hornos que hubo en España se hacen aquí en Málaga, en Marbella, aquí en Málaga capital. Había industria de hilatura, es decir, y se genera una burguesía, es decir, una clase social que, digamos, se superpone a lo que había sido la aristocracia hasta ese momento, que era la clase dominante. Todo eso que pasa en el siglo XIX, esa industria, se sustenta en algo que quizá es menos conocido, y es precisamente todo lo que tiene que ver con el cultivo de la vid. Sí, la vid era lo que sustentaba realmente toda esa economía. Eso permitió a que una serie de emprendedores, como se dice ahora modernamente, de industriales en aquella época, con ese dinero lo invirtiesen en otras cosas, además de sus negocios de venta, exportación fundamentalmente, de vinos y sobre todo de pasas. Recuerdo que aquí en Málaga, hasta que llegó la filoxera, más de la mitad del territorio provincial estaba plantado de vid, y eso daba mucho negocio, eso daba muchísimo trabajo y daba evidentemente una economía que sustentaba todo lo que nos podamos imaginar, entre ellos la gran transformación urbana que supone, por ejemplo, en la ciudad de Málaga, el sacar el puerto hacia afuera, es decir, todo lo que es hoy el parque, donde está el ayuntamiento, pues todo eso, esa transformación urbana se hace. Bueno, pues todo eso está sustentado precisamente en esa economía, que es una economía del sector primario a la que a veces no se le hace tanto caso como debíamos. Hoy vamos a hablar de los sistemas ingeniosos del patrimonio agrícola mundial, de lo que se conoce por siglas como SIPAN. Es esta candidatura de la pasa malagueña. Y posteriormente vamos a conocer a una empresa, Rutaxar, que precisamente basa su negocio en dar a conocer el mundo de la pasa, el territorio de la pasa, como es el territorio axárquico. Para que nos hablen de ello, la mecánica va a ser, van a hablar ellos primero y posteriormente pasamos al coloquio. Tenemos aquí a Francisco Javier Sala Ruiz, que, como conocéis muchos, es el delegado de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de Málaga, al que agradecemos muchísimo que esté esta tarde con nosotros y nos explique cómo va a ser esa candidatura de la pasa malagueña. Y posteriormente tendrá la palabra Sebastián Cárdenas, que es el representante de rutas turísticas de la axarquía Rutaxar. Así que, señor delegado, cuando usted quiera, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a la Carta Malacitana y a Antonio Carrillo, a mi amigo Antonio Carrillo, por invitarme a explicar un poco la relación de la pasa y la candidatura al Sistema Ingenioso del Patrimonio Agrícola Mundial. Muchas gracias a Antonio Yuste, diputado provincial, que nos acompaña. Gracias por venir. Al alcalde de Almáchar, muchas gracias también por estar aquí. José Manuel Moreno Ferreiro, del Consejo Regulador Pasas de Málaga, que hay que decirlo bien, Pasas de Málaga. La Asociación Moscatel, que nos acompaña, que ha trabajado mucho
por esta candidatura. Y bueno, muchas gracias a todos y a todas los amigos aquí presentes, muchos de vosotros y de vosotras relacionados con la PASA, con lo cual muchas de las cosas que voy a comentar ya las sabéis. Lo primero, vamos a ubicar un poquito la PASA de Málaga. Como bien decía, bien se decía en la introducción, la pasa es un cultivo histórico en la provincia de Málaga. No en vano, Málaga vivía prácticamente en el siglo XIX, aparte de los altos hornos, la gran industria que tenía, prácticamente toda la provincia de Málaga estaba cultivada, estaba llena de viñas y gran parte de esa producción eran pasas que se destinaba a la exportación. Después de la filosera, todo eso se vino abajo y actualmente la superficie, en datos de 2016, la superficie cultivada de viñedo para pasificación fue solo, entre comillas, de 1.689 hectáreas, de las que se obtuvieron 1.267 toneladas de uva fresca destinadas a pasificación, con lo que se tradujo en unas 300 toneladas de pasas. Esa fue la producción de la provincia de Málaga en 2016. ¿Y se exporta como antiguamente en el siglo XIX? Pues lamentablemente no. Prácticamente el 95% de esta producción ha sido consumo interno y testimonial la exportación que hay de la pasa de Málaga. ¿Pero qué son las pasas de Málaga? Yo creo que no hace falta explicación, ¿no? A una malagueña, a un malagueño, que explicarle qué es la pasa de Málaga. Pero bueno, para introducirlo un poco, pues las pasas de Málaga son resultado del secado al sol de frutos maduros de la vitis vinífera, de la viña, variedad moscatel de Alejandría, también llamada moscatel gordo o moscatel de Málaga. Se trata de un producto de calidad. De hecho, está amparado, como bien he explicado al principio, aquí nos acompaña José Manuel Moreno Ferreiro, está amparado, está inscrito con una denominación de origen protegida, que indica no solo un origen de calidad, sino un producto de calidad. La comercialización de la uva pasa, de la pasa, aún hoy en día es una contribución indispensable para 2.000 economías familiares en pueblos como Almáchar, está aquí su alcalde, El Borges, Iznate, Moclinejo, Cútar, Cómpeta, Sayalonga, por decir algunos de la Axarquía y algunos más también que tienen superficie de pasa. Lógicamente, desde la Junta de Andalucía trabajamos por que la pasa, primero, no se pierda, este cultivo tradicional de Málaga no se pierda, y que evidentemente las familias que trabajan y viven de esto pues puedan vivir de sus recursos con dignidad, ¿no? Es una pena que un cultivo que tiene en Málaga pues prácticamente más de 2.000 años pues se pueda perder en la actualidad. Aparte, ¿qué se hace? Una de las cosas para que un cultivo pueda volver a tomar impulso, tanto a nivel nacional como internacional, que sea conocido por los consumidores, que sea reconocido también fuera de nuestras fronteras, son los reconocimientos internacionales. La FAO, Food and Agricultural Organization de la ONU, es la organización de las Naciones Unidas que se dedica a la agricultura y a la alimentación a nivel mundial. Entonces ya la FAO en el año 2002 creó el título de Patrimonio Agrícola Mundial. Vamos a ver esto. ¿Qué es el Patrimonio Agrícola Mundial? Pues los SIPAN, como le decimos en español, en inglés GAS, Globally Important Agricultural Heritage Systems, GAS. Nosotros, al traducirlo, sistemas importantes o destacados del patrimonio agrícola mundial, son sistemas destacables de uso y tierra y paisajes, ricos en diversidad biológica de importancia mundial, que evolucionan a partir de la coadaptación de una comunidad con su ambiente y sus necesidades y aspiraciones,
para un desarrollo sostenible. Bueno, esta es la definición que hace la FAO, el organismo de la ONU, de lo que es un sistema importante. Lógicamente un poco compleja la definición, y entonces voy a explicarla un poquito. Durante milenios, comunidades de agricultores, o pastores, o pescadores, o poblaciones de ciertas zonas a nivel mundial han desarrollado sistemas agrícolas complejos y localmente muy adaptados. Estos sistemas han sido manejados con combinaciones ingeniosas de técnicas y prácticas de eficacia comprobada, que usualmente han llevado a alcanzar la seguridad alimentaria de las comunidades y la conservación de los recursos naturales y la biodiversidad. Es decir, son sistemas que se han llevado a lo largo de muchos años con técnicas específicas de ese sistema y que se han adaptado a lo largo de los años siendo propios de esa comunidad. Estos sistemas ingeniosos del patrimonio agrícola mundial contribuyen no solo a tener paisajes de belleza estética, sino al mantenimiento de una biodiversidad agrícola y también un patrimonio cultural. Ya con esto voy desgranando las notas que tienen los sistemas ingeniosos del patrimonio agrícola mundial y automáticamente podemos pensar en la pasa, cómo se cultiva y qué importancia tiene para la economía de la zona, para la sociedad y para la cultura. La existencia de numerosos SIPAN alrededor del mundo, bueno, voy a ir proyectando a la vez un resumen de lo que es el SIPAN de la uva pasa, ¿no? Sobre todo explicado a nivel internacional, para alguien que no tiene ni idea ni dónde está Málaga, ni dónde está la Axarquía, ni dónde están estos pueblos, ni qué es la pasa, ¿no? Para que me entendáis un poco. Que fue la presentación que hicimos última en Pekín. Bueno, la existencia de numerosos SIPAN alrededor del mundo testifica la inventiva y el ingenio de los pueblos en el uso y manejo de sus recursos. Los SIPAN han surgido después de siglos de interacciones y sinergias culturales y biológicas, representando la experiencia acumulada de las poblaciones rurales. Y decimos, bueno, ¿qué otros SIPAN puede haber por ahí, ¿no? Pues a nivel mundial hay muchos ejemplos de sistemas de patrimonio agrícola mundial. Por ejemplo, un SIPAN muy importante son los agroecosistemas con terrazas de arroz en montaña. No sé si habéis tenido oportunidad de ver documentales de cómo se cultiva el arroz en algunos sitios de Asia, pero hacen una especie de bancales en las montañas y ahí se cultiva el arroz, ¿no? Bueno, pues eso es un SIPAN, un sistema ingenioso del patrimonio agrícola mundial. O policultivos, hay otros sitios de arroz también en China donde aprovechan el agua para hacer acuicultura, es decir, cultivan, entre comillas, peces a la vez que cultivan arroz, ¿no? Eso es otro SIPAN que existe en China. O sistemas pastoriles nómadas y seminómadas. Otro SIPAN, por ejemplo, es los pastores Masái del Serengeti, que han evolucionado de forma que hacen un pastoreo ecológico, interaccionan con el medio ambiente y se respetan mutuamente. Y se ha conservado a lo largo de milenios prácticamente, ¿no? Esto es otro SIPAN que hay por el mundo. Como digo, en respuesta a las tendencias mundiales que amenazan la agricultura familiar, cada vez más los sistemas agrícolas típicos de cada zona se están perdiendo, pues ya en 2002, en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible que hubo en Johannesburgo, en Sudáfrica, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación lanzó la iniciativa mundial para tener los sistemas ingeniosos agrícola mundial. Y para alcanzar esta meta de identificar y salvaguardar estos sistemas ingeniosos, los principales objetivos de la FAO, de la ONU, son los siguientes: impulsar el reconocimiento a nivel nacional y mundial de la importancia de los sistemas, es decir, que se conozcan a nivel internacional, capacitación de las comunidades agrícolas locales y de las instituciones locales para que sepan conservar y manejar los SIPAN, es decir, si se está perdiendo, pues que no se pierda, que siga habiendo gente que lo pueda mantener y que las diversas instituciones lo apoyen, lo sigan apoyando. Promover
políticas y regulaciones favorables a la viabilidad de los SIPAN, es decir, que en el futuro sigan siendo viables, y proteger y promover el uso consuetudinario de los recursos biológicos, es decir, que sigas transmitiéndose de generación en generación, en concordancia con las prácticas culturales tradicionales. Todos estos son los objetivos que pretende un SIPAN y que creo que son muy necesarios, sobre todo para el cultivo de la pasa en la Sarquía. Características que tiene un SIPAN para que sea nombrado, pues altos niveles de biodiversidad, agroecosistemas alimentados por el conocimiento tradicional e innovaciones tecnológicas de los productores, es decir, que hay una tecnología concreta para ese cultivo, y aquí lo existe, bueno, lo vamos a ir viendo. Esta es la caracterización de la zona donde se cultiva y se elabora la pasa. Se basa en 5 puntos con un eje central, que es la viticultura heroica, le decimos viticultura heroica, por las características del terreno, suelos poco profundos, elevadas pendientes, erosión y poca materia orgánica. Es decir, reúne todos los requisitos para que allí no hubiera nada plantado. Históricamente ha habido plantada viñas. Por eso le decimos viticultura heroica. Plantación, poda, hacer desaguadero porque están en pendiente, el laboreo. Todo esto tiene una serie de características, como un especial cuidado de la vendimia, sostenibilidad medioambiental, se hace todo con muy poca agresión al medio ambiente, sostenibilidad económica, que es a lo que pretendemos, que sea sostenible económicamente. Se apoya todo con tracción animal, es decir, con mulos, lo que lo hace más ecológico, pero a la vez también más difícil, y con menos rendimiento económico. Y la vendimia además se hace de forma manual. Después, como bien sabéis, el proceso de la pasa es el asoleo en el pasero para que la uva se vaya secando. Ahí tenéis unos paseros típicos. Un antes y un después de la uva ya seca y después un desgranado. Y llegamos al por qué la pasa aspira a ser un SIPAN. Pues queremos que la pasa llegue a ser un SIPAN para que todo esto que he dicho, que tiene que cumplir un patrimonio agrícola mundial, que se da en este caso, se cumpla y podamos aspirar a los objetivos que tiene el SIPAN, que los que he comentado anteriormente. La pasa creemos que cumple los altos niveles de biodiversidad, los agroecosistemas alimentados por conocimiento tradicional, lo que he expuesto aquí brevemente en diapositiva, el manejo y conservación de los recursos del suelo, los pobres recursos del suelo y de las pocas aguas que hay, se manejan bien, son sistemas agrícolas diversificados y, sobre todo, regulados por fuertes valores culturales y formas colectivas de organización social. Por todo ello, por la singularidad del sistema, que radica en el método de obtención de productos, en la zona con condiciones orográficas adversas, como he dicho, tiene una sostenibilidad ambiental y económica y, sobre todo, por la implicación que tienen las comunidades locales y, sobre todo, la relación que tiene esto con la cultura, ¿no? Esto ha hecho que desde la Junta de Andalucía estemos luchando y abanderemos la candidatura de Loba Pasa a Sistema Importante o Ingenioso de Patrimonio Agrícola Mundial, para que tenga la pasa un reconocimiento merecido y justo. Evidentemente, esta propuesta, aunque la estamos trabajando desde la Junta, no hemos sido solo la Junta, hubiera sido imposible hacerlo sin toda la comunidad de la zona. Es decir, agradezco de aquí la implicación de ayuntamientos, como el de la marcha que nos acompaña, la implicación de asociaciones, como la Asociación Moscatel que nos acompaña, del Consejo Regulador de Denominación de Origen, de cooperativas, de concejales y concejalas de la zona, de personas implicadas. Antonio Yusta ha estado también trabajando desde el principio en este tema. Es decir,
que toda esta candidatura no hubiera sido posible, y es un factor fundamental, sin que todo lo que rodeamos al mundo de la pasa estemos a una en la candidatura presentándola. Como veis, la candidatura esta tiene un recorrido que arranca prácticamente en 2015 y afortunadamente creemos que está acabando en la actualidad. La propuesta de SIPAM ya se presentó, creo que fue en julio de este año. Antes de ello presentamos todo el trabajo en Almáchar y posteriormente presentamos la candidatura a la FAO. Posteriormente esa candidatura fui yo personalmente a defenderla a la reunión de la FAO que tuvo lugar en Pekín, en China, hace unas semanas, coincidiendo con la Feria Internacional de la Agricultura. En la Feria Internacional de la Agricultura expuse toda esta candidatura del SIPAM para darla a conocer a nivel mundial. Sobre todo, les sorprendió a nivel mundial la dureza de las características del cultivo, la calidad de la pasa, porque a nivel internacional están acostumbrados a la pasa de Corinto, otro tipo de pasas que son muy pequeñitas. Se asombraron del volumen que tenían nuestras pasas, y sobre todo se asombraron de eso, de la dureza de la mano de obra y sobre todo de la acción o de la ayuda de los mulos en la zona, que eran zonas muy agrestes que no podían ser mecanizadas, ¿no? Entonces se sorprendieron de todo esto, cosas que avalan aún más la candidatura nuestra para el SIPAM. La Consejería de Agricultura, que yo presento o represento en la provincia de Málaga, llevamos luchando por la defensa de la pasa mucho tiempo. De hecho, tuvimos el reconocimiento del Ayuntamiento del Borges en la defensa del sector de la pasa moscatel de la Sarquía y la puesta en valor de este producto. Un producto que se encuentra avalado por la denominación de origen Pasas de Málaga, que también controla la Junta de Andalucía o ampara la Junta de Andalucía. Y también desde la Junta hemos intentado seguir ayudando a los agricultores de la pasa, mejorando las ayudas agroambientales diseñadas para la uva pasa, con un presupuesto exclusivo para ello de 2,2 millones de euros. Asimismo, hemos incrementado la cuantía de la prima en 95 euros por hectárea, alcanzando los 359 euros por hectárea. Y además se solicitó al Gobierno central una ayuda asociada al cultivo de la pasa y al sector caprino, que desgraciadamente fueron denegados por el Gobierno central, pero que seguiremos pidiendo para que sean incluidas en el nuevo marco europeo, porque creemos que es de justicia. Las ayudas asociadas son ayudas que destina el Gobierno central con fondos europeos para cultivos especialmente en dificultad, y creemos que evidentemente este lo es y lo cumple. La agricultura moderna avanza hacia la sostenibilidad y, debido a la importancia ecológica y cultural, la riqueza y amplitud del conocimiento y experiencia acumulado en el manejo y uso de los recursos de estos sistemas representa, es imperativo que la pasa sea considerada como recurso de importancia mundial, que sea protegido y conservado. Se necesita apoyo político, no ahora que lo tiene, sino futuro y continuo, nacional, local y sobre todo también a nivel internacional, para permitir la evolución de los SIPAM, que la pasa sea reconocida, y imprescindible la aceptación de que el conocimiento tradicional tiene un mérito intrínseco y tiene un alto potencial de desarrollo, sobre todo en este mundo que lo que pretendemos es llegar a la calidad, y los sistemas tradicionales como el de la pasa sobre todo realizan un producto de calidad. Aportamos una serie de vídeos también en la propuesta de SIPAM de la pasa, y si queréis, por curiosidad y para ya acabar, para que posteriormente pasemos a un turno de preguntas, debates, etcétera, os voy a poner el vídeo este antiguo, a ver si se puede ver.
la provincia de Málaga y próximo a la Costa del Sol se encuentra Almárchar, un pueblo blanco de 3.000 habitantes, corazón de la comarca de la Axarquía. Almárchar tiene una importancia muy particular. Es la capital mundial de la pasa moscatel, esa conserva antiquísima cuya elaboración, al decir de los expertos, se remonta casi a la prehistoria. Cuando llega el tiempo de la vendimia, los almarcheños se abren en abanico por las casi 3.000 hectáreas que dedican al cultivo de la uva para proceder a su recogida. Se trata de una faena delicada que debe hacerse con esmero para evitar que los racimos sufran. Luego, colocados en unas banastas que en Almárchar llaman colmos, hay que transportarlas hasta los toldos o paseros, donde serán extendidas al sol. La cosecha media anual suele ser del orden de los 7 millones de kilos de uvas, lo que representa más de 2 millones de kilos de pasas. Puesto el fruto en los paseros, comienza una labor conservera de auténtica artesanía, ya que los racimos deben ser volteados conforme se van secando, con el fin de que el sol los dore por igual. En esto, el ambiente influye de manera notoria. Precisamente por eso la sequedad del clima de Almárchar no tiene igual para esta casi manufactura. Luego las pasas son trasladadas a otros lagares donde hay que proceder primero a su selección y posteriormente a su envase. En esta faena interviene todo el pueblo, ya que exige una gran paciencia el irlas escogiendo casi una por una para limpiarlas de tallos superfluos. Ya están las pasas moscatel listas y dispuestas para ser exportadas. 3.000 cajas salen cada año del pueblecito de Almárchar para llevar a todos los rincones del mundo el dulce mosto condensado de las uvas de Málaga. Bueno, como veis, yo creo que el sistema ha cambiado poco, ¿no? Desde esa época. Muy poco, ¿no? Solo que ahora se acarrea la uva y la pasa con burros, y antes era a la cabeza, que era peor. Sí. Bueno, y una vez explicado lo que es el SIPAM, Sistema Ingenioso del Patrimonio Agrícola Mundial, y la candidatura de la pasa, algunos todavía diréis, pero ¿esto qué es? ¿Qué significa, no? ¿Qué significa? Pues esto es, explicándolo para el que no esté muy metido en este tema como nosotros, que creemos que todas las personas lo conocen, es como un patrimonio de la humanidad de la UNESCO. La UNESCO tiene el patrimonio de la humanidad para los monumentos importantes. De hecho, los dólmenes de Antequera han sido hace poco reconocidos como patrimonio de la humanidad por la UNESCO, que es otro organismo de la ONU. Pues esto es igual, pero para un sistema agrícola. Es decir, imaginaos la repercusión que ha tenido para Antequera, la comarca, lo que sea reconocido patrimonio de la humanidad, los dólmenes, pues sería una cosa similar para el cultivo de la pasa, para el cultivo de la pasa. Y sería, además, el primer sistema ingenioso del patrimonio agrícola mundial o importante de Europa, al ser reconocido. Hay bastantes en América, en África, en Asia hay muchos, sin embargo en Europa no hay ninguno. ¿Por qué? Porque en Europa, debido a la tecnificación que tenemos, estos sistemas tradicionales han ido desapareciendo. Entonces sería el primero en ser reconocido. Con lo cual, y también diréis, ¿y qué repercutiría en la comarca? ¿Qué repercutiría en la zona? Pues imaginaros, pueden ser una oportunidad inmensa para, primero, conservar el cultivo de la pasa, de la uva y la pasa, como ha sido tradicionalmente, conservar unas costumbres que existen en los pueblos alrededor del cultivo de la pasa, que se pueden seguir manteniendo, conservar una gastronomía propia, conservar un folclore propio, conservar unas herramientas propias, y no solo eso, sino una difusión a nivel internacional del producto que le haga que la rentabilidad del producto sea mayor y que el agricultor gane más. Y no solo eso, también puede ocurrir que vengan turistas a conocer lo que es un patrimonio agrícola mundial propio de la pasa, ¿no? Entonces todo esto hace también que las instituciones, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, reconozcan más el cultivo de la pasa y apuesten por esas ayudas, por ejemplo, que hemos pedido de la Junta y que no ha concedido el Gobierno central, pues que se den. Entonces,
Todo esto hace que un sistema ingenioso del patrimonio agrícola mundial, un sistema importante del patrimonio agrícola mundial, para la pasa sea un nuevo tiempo de oportunidades para todos los agricultores de la comarca que siguen luchando en esas laderas, siguen luchando contra el sol, contra el calor y el trabajo tan duro que representa, y que afortunadamente, si lo conseguimos, dignifiquen más su trabajo ellos y todos los que lo han cultivado con anterioridad, porque sería un reconocimiento a nivel mundial. Y nada más, solo deciros que los pasos próximos son que el alto comisionado de la FAO, el alto comisionado científico de la FAO, que es un catedrático italiano, viene a reconocer el terreno y a ver in situ cómo se hace todo este proceso en 2 o 3 semanas, el 16, 17 y 18 de noviembre, y posteriormente se reunirá de nuevo el comité científico en Roma, que es donde está la sede de la FAO, para ver si nos dan este reconocimiento. Si no nos lo dan, no nos vamos a quedar ahí, seguiremos luchando, y si nos ponen algún fallo o algún problema que tenga la candidatura, la volveremos a presentar, porque creemos que es digno, que es justo que sea reconocida la pasa malagueña como patrimonio importante agrícola mundial. Y nada más, muchas gracias a todos y a todas, y seguiremos trabajando para ello. Pues muchas gracias a Francisco Javier Salas por esta explicación de lo que es esa candidatura, que esperemos que se consiga. Si no, ahora hay que tener paciencia, hay que conseguirla, hay que hacerlo. Y ahora, como he dicho al principio, vamos a ver, porque la pasa evidentemente tiene especialmente una zona muy concreta en nuestra provincia, que es la zona de la Axarquía. Con nosotros está Sebastián Cárdenas, que representa Rutas Turísticas de la Axarquía, Rutaxar. Que Sebastián, buenas tardes. Si le das aquí, lo oímos. Bien, gracias Antonio, sobre todo por invitarme a presentar la empresa, a todas las autoridades que hay aquí y a todos vosotros, pues, por venir a conocer un poco más el producto de las pasas. Bien, como ha comentado Javier, bueno, dentro de lo que es el SIPAN, lo que pensamos fue, pues, cómo podemos hacer que la gente conozca este producto de una manera amena y que pueda reconocerlo bien, y se nos ocurrió la idea de poner en práctica lo que es la ruta de la pasa. Básicamente lo que queríamos hacer es que la gente reconociera en los paisajes, por ejemplo, a ver si podemos ver, sí. Por ejemplo, en esto... Queremos que la gente reconozca cómo es el paisaje, hacemos una explicación de la historia a lo largo de los siglos, explicamos un poco cómo ha ido evolucionando el paisaje. Ahí podemos ver, al principio se ven unas viñas en primer plano, al fondo se ven otras, pero eso hace siglos, antes de la filosera, estaban todos los espacios de la Axarquía cubiertos por viñas. Después de la filosera se quedó, pues, básicamente la zona más septentrional de la Axarquía. Aquí otras vistas de la visita que hacemos al Monte Faco para ver toda la parte oriental de la Axarquía, y podemos ver el punto más alto de la provincia de Málaga, la Maroma. Como no, también ponemos en valor lo que es la vivienda del lagar y los paseros, ¿no?, que es la seña de identidad de la Axarquía, ¿no? Según el número de paseros, pues así la finca es más o menos rica. Ahí en el lagar, pues, explicamos la estructura, explicamos cómo es el proceso de pasar de uva a pasa. Explicamos también los tipos de lagares que hay, porque no solo hay lagares que están a 2 aguas individuales, sino que también hay agrupaciones de lagares. Y evidentemente la parte más visual de la ruta, que es cuando los llevamos a la gente a ver los paseros y pueden ver in situ cómo están colocando las uvas en los paseros y cómo es el proceso de pasar de uva a pasa, ¿no? No puede ser de otra manera explicar las faenas del campo, ¿no? Lo hemos visto muy bien en el vídeo que ha puesto Javier.
Empezaríamos ahora en noviembre con la poda. Se corta uno o más yemas de sarmientos anteriores y esos sarmientos se recogen. Ay, perdón, se ha pasado al que no era. Pues, bueno, o sea, había una imagen de un hombre recogiendo sarmientos para que no se enmarañe la viña, ¿no? Luego la siguiente faena sería, es que no está bien esto. Esta es la vendimia. He puesto antes otra imagen, que no sé por qué ha salido, de la cava, que es un hombre agachado con un azadón realizando la cava de la viña. Esta cava es importante porque la viña tiene que recibir las últimas heladas del invierno y las primeras lluvias primaverales. Debido a las grandes pendientes que hay en esa zona, del 40 o el 50%, si no se hiciera esa cava, la lluvia pues, haría lo que se llama una escorrentía superficial y no se quedaría en la viña, con lo cual la cava es importante. Luego vendría la vina, que se encarga de sostener los efectos de la cava, básicamente pues matando hierbas malas y destruyendo costras que se hayan podido formar por las lluvias torrenciales, bueno, pocas lluvias que se hayan podido hacer. Tengo que decir que evidentemente la vina y la cava pues ya no se realiza tan en profundidad como antiguamente, porque se utilizan herbicidas permitidos que matan esa hierba. Y luego venimos aquí a... ¿Por qué sale eso? No sé. Después venimos al momento más álgido del calendario, que es la vendimia. Hemos visto que antiguamente, en los años 50, cómo se llevaba en colmo, se iban poniendo las uvas en forma de pirámide y se ponían sobre la cabeza, y hay que ver la dificultad que entrañaba eso, ¿no? Luego se pudo introducir el burro. Hoy en día también está el burro para viñas más inaccesibles, y también pues con los coches, los carriles, hay muchos carriles que llegan a las viñas y se pueden también llevar con los vehículos, pero los burros evidentemente hoy en día también son imprescindibles. Bueno, no está ordenado, ¿no? Me vaya a perdonar, pero es que no están ordenadas, pero bueno. Simplemente una vez que se llevan las uvas a los paseros, como lo hemos visto en el vídeo, menos mal, se llevan las uvas a los paseros y se pican, ¿no? Se le corta el rabillo central y se deja con un palito, allí viendo a la gente pica pasa, incluso poniendo la uva en los paseros, que se queda muy sorprendida como diciendo no tenía ni idea que era de esta manera como se hacían las pasas aquí en Málaga, ¿no? Bien, bueno, porque ha salido al revés. Esto es la cava que hablé en un principio, la sarmienta. Bueno, evidentemente en torno al viñedo también visitamos los pueblos, no puede ser de otra manera. En este caso una imagen del pueblo de Almáchar, saliendo de la cooperativa. Aquí la hermosa iglesia de Nuestra Señora del Rosario del Borje, que también visitamos. Y como no, pues la iglesia Nuestra Señora de Gracia de Moclinejo. Bien. Evidentemente todo esto va en torno a lo que es el viñedo, no puede ser de otra manera el folclore de la zona. Verdiales estilo Almáchar, hay que decirlo, y si no pues flamenco o rueda incluso, que es un baile típico de la zona. Actuación musical siempre hay. Bien, bueno, pues después de todo esto, explicaros ya específicamente cómo son las rutas. Tenemos dos modalidades. Para el verano tenemos lo que hemos denominado moscatel a la fresca. Se realiza por la tarde-noche, se sale de Málaga a las 6 de la tarde y se visita lo que es un lagar con sus paseros. Evidentemente, imaginaros cómo de visual es esto. Es el momento del verano, el momento que se está produciendo la vendimia, la gente puede observar cómo los agricultores traen las uvas de las viñas a los paseros, cómo las colocan, y todo eso, mientras la gente observa toda esa faena, pues está probando un delicioso ajo blanco que servimos allí con unas pocas de uvas moscateles de rebusco, si hay, para acompañar ese ajo blanco. Luego continuamos la visita hacia Almáchar. Visitamos su iglesia, que es única y original, y visitamos también su museo de usos y costumbres populares, ahí al fondo ven el museo, que es muy interesante. Luego subimos a almorzar, a cenar a un restaurante de Almáchar,
con productos de la tierra, amenizados con verdiales, flamenco o rueda, dependiendo de si pueden, a veces no pueden los verdialeros, a veces pueden, pero bueno, el caso es que siempre va a haber una actuación musical de algo típico de allí. Y evidentemente pasar por la cooperativa para que la gente pueda adquirir esos productos de uva, de pasa y de vinos, ¿no? Y Vuelta a Málaga, evidentemente. Luego, para el otoño y para el invierno, tenemos lo que estamos haciendo en estos momentos, que es la ruta de la pasa propiamente dicha, ¿no? Ya visitamos más pueblos. Empezamos saliendo de Málaga, visitamos Moclinejo, allí desayunamos, visitamos su bodega conocida, Bodega di Move. Ahí pues se explica un poco de la historia de la bodega y visitamos su interesante museo, que tiene un museo muy interesante con todo tipo de aperos, de labranza y tal. Y continuamos la ruta hacia el Borges, pero antes paramos en un lagar. Evidentemente, como igual que Moscatel Fresca, no es tan visual como en verano, que se está produciendo todo el movimiento, pero sí merece la pena ver un lagar, explicar un poco la estructura del lagar, la estructura de los paseros y explicar un poco las faenas del campo, ¿no? Luego vamos al Borges, visitamos su iglesia y su casco histórico. Bueno, eso no era lo que ponía, pero bueno, terminamos en Almanchar con un almuerzo amenizado con verdiales también, flamenco o rueda, dependiendo, y probando una copa moscatel con unas pocas de pasas, ¿no? Antes de partir a Málaga, pues aquí también del almuerzo. Sí, esto es una última excursión que hubo. Y terminamos la jornada pues también en la cooperativa, pues para que la gente pueda adquirir todo tipo de productos, ¿no? Bien, bueno, básicamente esas son las modalidades de la ruta. Nada, no me gustaría despedirme sin antes comentaros que os animéis a hacer la ruta, porque la verdad que es una experiencia única, lo tengo ya comprobado de las caras que pone la gente de Málaga que no tenía ni idea cómo se hacía esto de las uvas pasas y se quedan muy sorprendidas, les sorprende mucho de que haya verdiales, de que, bueno, valoran mucho lo que es el esfuerzo, ¿no? Y también a nivel personal es como un homenaje que le quiero hacer especialmente a mi abuelo, que fue agricultor de las pasas durante toda su vida y por ende a un homenaje a todos los agricultores de antes y de ahora para que la gente ponga en valor el esfuerzo que supone sacar el producto de la uva pasa, ¿no? Todas las faenas que hemos visto y todo, ¿no? Entonces ya es hora de que si se aprueba esto del SIPAN, pues evidentemente sería muy triste que viniesen ante los extranjeros, que los propios malagueños que estamos aquí tan cerca, que eso está a menos de 40 kilómetros, pues sería muy triste que los propios malagueños no conocieran su tierra. Entonces también es un homenaje a todos los agricultores, ¿vale? Pues muchas gracias. Pues muchas gracias, Sebastián, por esta... A mí me encanta ver el entusiasmo que acabamos de escuchar. Es decir, esto es el complemento a lo que está haciendo, por un lado, la Administración, el trabajo que se está haciendo por parte de la Administración, de Ayuntamientos, de todo el mundo, y luego que haya una iniciativa privada, ciudadana, de una gente que dice vamos a sacar esto para adelante y vamos a darlo a conocer, vamos a dar a conocer nuestra historia, porque si hay algún elemento de la historia de Málaga que une muchísimos siglos, etapas históricas, etcétera, es precisamente la Pasa de Málaga. Hace unos días hay un reconocimiento que se le ha hecho a un paisaje vitivinícola español en Galicia, la Ribeira Sacra. Se ha considerado como uno de los mejores paisajes vitivinícolas. Digo, pues que vengan por aquí, que vean lo que es la Axarquía y que vean toda esa riqueza que se manifiesta en esas visitas. Es decir, no es solo la pasa, es todo lo que lleva en el entorno, es un sistema de vida, es un sistema de trabajo, pero es un sistema de diversión, todo en torno a la pasa, cuando se recoge, cuando se hacen las faenas del campo, etcétera. Es tremendamente interesante. Bueno, pues nada, si no hay más, yo recomiendo que hagáis lo que hacía la burguesía malagueña, lo que hacía, y la burguesía, hablamos de burguesía desde la clase alta, había una burguesía que no tenía nada, pero bueno, también se le llamaba burguesía. Lo que hacían en las festividades, cumpleaños, etcétera, era regalarse pasas. La pasa era una golosina, era como
hoy han hablado por ahí gominolas y tal. Bueno, la pasa era una golosina que se tomaba. Vamos a empezar a hacerlo, vamos a empezar a consumirla nosotros con granillo, que el granillo es muy saludable comerse, igual que tomarse la uva con grano. En el granillo precisamente está el secreto de la uva, no tanto en la pulpa. Entonces yo os invito a que regaléis pasas y a que las consumáis, las incorporéis a vuestras elaboraciones de cocina. Y ahora, pues hombre, vamos a brindar un poquito por las pasas de Málaga, porque salga esta declaración adelante con un vino de la tierra. Muchísimas gracias y el último martes de noviembre volvemos a estar aquí. Gracias a los ponentes y gracias a todos.